¿Alguna vez te has preguntado si los sueños y visiones que tuvo un joven Daniel hace más de 2500 años podrían estar hablando directamente de nuestro presente y del futuro de la humanidad? Porque sí, aunque parezca increíble, las profecías de Daniel no son simples relatos antiguos, son mensajes codificados, llenos de símbolos y advertencias que atraviesan el tiempo, y que hoy nos están gritando una verdad que no podemos ignorar. Imagina por un momento a Daniel, un joven hebreo arrancado de su tierra, llevado cautivo a Babilonia, un imperio que parecía invencible. Le cambiaron el nombre, quisieron cambiarle la identidad, pero no pudieron quebrar su fe. Mientras otros se rendían, él decidió mantenerse firme, orando 3 veces al día, confiando en el Dios de los cielos. Y fue esa fidelidad la que lo llevó a recibir algo que muchos reyes anhelaban, visiones y revelaciones sobre el curso de la historia. Ahora, escucha bien, esas visiones no se quedaron en el pasado, sino que pintaron una línea de tiempo que hoy nos ayuda a entender hacia dónde va el mundo. En Daniel capítulo 2, el rey de Babilonia tuvo un sueño que lo perturbó tanto que ni podía dormir. Una estatua gigante, con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies mezclados con barro. ¿Qué significaba eso? Dios le dio a Daniel la interpretación, era la representación de imperios que gobernarían el mundo uno tras otro. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, hasta llegar a un tiempo donde los pies de hierro y barro nos hablarían de un reino dividido, fuerte pero frágil. ¿Te suena familiar? Hoy vivimos justamente en un mundo dividido. Potencias que parecen indestructibles pero que en el fondo son tan frágiles como el barro. Y en medio de esa fragilidad, Daniel anuncia que una piedra, no cortada por manos humanas, destruirá todo y establecerá un reino eterno. Esa piedra es Cristo, el Rey que vendrá a gobernar. Pero Daniel no se detuvo allí. En el capítulo 7 tuvo una visión que parecía salida de una película apocalíptica, un león con alas de águila, un oso enorme con costillas en la boca, un leopardo con 4 cabezas y una cuarta bestia, aterradora, con dientes de hierro y 10 cuernos. Cada bestia representaba imperios y reinos que dominarían la tierra. Pero lo más alarmante es el cuerno pequeño que surgió en medio de los 10, hablando blasfemias, persiguiendo a los santos y desafiando al Altísimo. Esa figura apunta directamente al Anticristo, un líder que se levantará en los últimos tiempos con poder, engaño y persecución. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto? Daniel, cientos de años antes de Cristo, describió con símbolos lo que Apocalipsis volvería a confirmar siglos después. Y luego está una de las profecías más inquietantes, la abominación desoladora. En tiempos de Antíoco Epífanes se cumplió parcialmente cuando este rey pagano profanó el templo de Jerusalén, levantando un altar a Zeus. Pero Jesús mismo, en Mateo 24, advierte que esa profecía aún tiene un cumplimiento futuro, ligado al final de los tiempos. En otras palabras, lo que Daniel vio no terminó en la historia antigua. Nos está apuntando hacia un tiempo de engaño global, persecución y prueba para los que aman a Dios. Podrías pensar, ok, interesante historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene todo que ver. Porque las profecías de Daniel no son solo datos para eruditos, son alertas para tu vida. El mundo en el que vivimos parece fuerte, pero es frágil. Las naciones cambian, los sistemas se derrumban, los imperios caen. Y mientras tanto, Dios nos recuerda que al final, solo quedará un reino, el suyo. Y aquí es donde quiero que mires dentro de ti. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En el oro de Babilonia? ¿En la fuerza del hierro de Roma? ¿En la política, el dinero, los sistemas humanos? Daniel nos grita desde la eternidad, todo eso caerá. Solo el reino de Dios permanecerá para siempre. Piensa en Daniel encerrado en Babilonia. Estaba rodeado de lujos, de tentaciones, de un sistema que lo quería moldear a la fuerza. Pero él tomó una decisión, no contaminarse. Ese mismo dilema lo enfrentas tú hoy. Babilonia ya no tiene muros físicos, pero sigue presente en forma de ideologías, de promesas vacías, de entretenimiento sin propósito, de sistemas que te quieren esclavizar. La pregunta es,
¿te vas a rendir a la corriente, o vas a mantenerte firme como Daniel, confiando en que Dios tiene el control del futuro? Las visiones de Daniel revelan que habrá caos, engaño y gobiernos que se levantarán contra Dios. Pero también revelan algo más grande: al final, el reino de Cristo triunfará. Esto no es solo un dato histórico. Es una invitación personal. Es como si Dios te dijera: no pongas tu vida en lo que es temporal. No vivas solo para lo que mañana será polvo. Pon tu confianza en lo eterno. Prepárate, porque mi reino está cerca. Hoy, más que nunca, necesitamos la valentía de Daniel. Un joven que no negoció su fe, que no se arrodilló ante los ídolos, que oró incluso cuando lo amenazaron con la fosa de los leones. Quizás tú no enfrentas leones reales, pero sí enfrentas críticas, tentaciones, miedo al futuro. Y ahí es donde debes recordar: la misma mano que sostuvo a Daniel sigue disponible para sostenerte a ti. El libro de Daniel no es solo historia, es un espejo del presente y un mapa del futuro. Nos muestra que la humanidad construye imperios, pero todos caen. Y al final, solo uno permanece: el reino de Dios. La pregunta no es si vendrá el fin, porque vendrá. La pregunta es: ¿en qué lado vas a estar cuando la piedra caiga y destruya los reinos humanos? Antes de cerrar, quiero invitarte a reflexionar. Si Daniel fue capaz de mantenerse firme en un sistema que intentó borrar su fe, ¿por qué tú no podrías hacerlo en este tiempo? Dios te está llamando a despertar, a mirar más allá del ruido del mundo, y a poner tus ojos en lo eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video, porque más personas necesitan entender que las profecías de Daniel no son pasadas, son presente. Y son un anuncio de lo que está por venir. El tiempo se acorta. El reino eterno está cerca. ¿Estás listo? ¿Y si te dijera que la historia de un rey pagano que profanó el templo en Jerusalén es solo la sombra de algo mucho más grande que está por venir? ¿Y si el eco de esa profanación antigua fuera en realidad un aviso de lo que sucederá en los últimos tiempos? Hace más de 2000 años, un hombre llamado Antíoco Epífanes se levantó con arrogancia contra el Dios de Israel. No se conformó con conquistar, no se conformó con gobernar. Quiso algo más: apagar la fe del pueblo, borrar su identidad espiritual y profanar lo más sagrado. Entró en el templo de Jerusalén y levantó un altar pagano, trayendo lo que Daniel llamó la abominación desoladora. Ese evento marcó a una generación. El templo fue manchado, la adoración fue prohibida, y muchos perdieron la esperanza. Sin embargo, detrás de ese dolor había un mensaje profético: lo que hizo Antíoco sería una señal, un anticipo, de lo que haría una figura aún más oscura en el futuro: el Anticristo. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 24, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y el apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, añadió que el hombre de pecado se sentará en el templo proclamándose como Dios. ¿Notas el patrón? Así como Antíoco quiso reemplazar la adoración al Dios verdadero con la adoración a Zeus, el Anticristo querrá usurpar el lugar de Dios, exigiendo que toda la humanidad lo adore. Este no es un cuento antiguo. Es una profecía viva que se proyecta hacia adelante, hacia el clímax de la historia. En su visión, Daniel vio a un cuerno pequeño que se levantaba con arrogancia, hablando contra el Altísimo, persiguiendo a los santos y tratando de cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Ese cuerno es símbolo del Anticristo, un gobernante que se alzará con engaño y poder en los últimos días. El libro de Apocalipsis lo describe como la bestia, un líder mundial que impondrá adoración y perseguirá a quienes no se sometan. Parecerá invencible, pero su dominio será breve, porque el juicio de Dios lo destruirá y el reino será entregado a los santos del Altísimo. Daniel 7:26-27. Las 70 semanas de Daniel, un reloj profético. Entre las visiones más impactantes está la profecía de las 70 semanas en Daniel 9. El ángel Gabriel le explicó que esas semanas representaban una línea de tiempo detallada. Primero, 7 semanas, 49 años la reconstrucción de Jerusalén tras el exilio. Segundo, 62 semanas,
434 años desde la reconstrucción hasta la llegada del Mesías. Tercero, una semana, 7 años, un tiempo final de tribulación. El ángel le dijo a Daniel que después de las 62 semanas, el Mesías sería cortado, pero no por sí mismo, Daniel 9:26. Eso apunta directamente a la crucifixión de Jesús. Pero lo más inquietante es la última semana. Allí aparece un gobernante que hará un pacto, pero a la mitad lo romperá y pondrá la abominación desoladora en el templo. Muchos estudiosos ven en esto el periodo de la gran tribulación descrito por Jesús, un tiempo de angustia como nunca en la historia. La resurrección y el juicio final. Daniel no solo habló de tribulación. En el capítulo 12 vio algo aún más trascendente, la resurrección de los muertos. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno, Daniel 12:2. Aquí se revela uno de los misterios más grandes, no todo termina con la muerte. Hay un juicio, una separación definitiva entre los que eligieron la vida en Dios y los que rechazaron su reino. Jesús retomó esta misma enseñanza en Mateo 25, donde habló de ovejas y cabras, de justos y malvados, de vida eterna y condenación. Quizás pienses, ¿eso es teología, historia, profecía, qué tiene que ver con mi vida diaria? Mucho más de lo que imaginas. Porque estas visiones no son cuentos para eruditos, son señales que nos invitan a despertar. El mundo en el que vivimos parece sólido, pero en realidad es frágil. Sistemas, gobiernos, poderes económicos, todo puede derrumbarse en cuestión de días. Daniel nos recuerda que detrás de la política, detrás de la economía y detrás de las guerras, hay un plan divino en marcha. Y ese plan no depende de la fuerza de un imperio, sino del reino eterno de Dios. Piensa en Daniel. No era un anciano sabio al inicio, era un joven arrancado de su hogar, obligado a servir en un sistema que quería moldearlo a la fuerza. Pero aún en medio de la presión, tomó una decisión, mantenerse fiel. Hoy tú y yo enfrentamos una versión moderna de Babilonia. No tiene muros ni reyes como Nabucodonosor, pero tiene ideologías, modas y sistemas que quieren robarnos la fe. La pregunta es, ¿te vas a arrodillar ante lo temporal o vas a mantenerte firme en lo eterno? Las visiones de Daniel no son para infundir miedo, sino esperanza. Sí, habrá tribulación, habrá engaño, habrá persecución. Pero al final, el reino eterno será establecido. Ese es el hilo que atraviesa toda la historia. Los imperios se levantan y caen, los reyes vienen y van, pero la palabra de Dios permanece. Y aquí está el punto, tú decides en qué construir tu vida. Si la construyes en lo que el mundo ofrece, tarde o temprano caerá. Pero si la edificas en lo eterno, aunque todo se sacuda, permanecerás en pie. Las profecías de Daniel revelan el ascenso y caída de reinos, el surgimiento del anticristo, la gran tribulación, la resurrección y el juicio final. Pero, sobre todo, nos muestran que Dios tiene el control de la historia. Cuando veas caos en las noticias, cuando escuches de guerras, crisis o incertidumbre, recuerda esto, nada sorprende a Dios. Todo está escrito. Y al final, su reino prevalecerá. La pregunta no es si vendrá el fin. Vendrá. La pregunta es, ¿estarás listo para el día en que el reino eterno sea establecido? Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a darle me gusta, suscribirte y compartirlo. No lo guardes solo para ti, alguien más necesita despertar a esta verdad. Porque como dijo Jesús en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención se acerca. ¿Y tú, ya levantaste tu mirada? Bendecido, muchas bendiciones.